Bona tarda a tothom, buenas tardes. Empezamos esta sesión de tarde con esta mesa de debate que ahora les presentaré brevemente. Una vez haya concluido, alrededor de las 6, habrá 15 minutos de un breve descanso y seguiremos a continuación con la intervención de Itziar de Lecuona sobre el programa de bioética de UNESCO. Después, también muy brevemente, presentaremos el nuevo documento del Observatorio de Bioética y DRED y finalmente habrá la conferencia de clausura de este seminario. Bueno, como la mayoría de ustedes han leído, la Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO titula su artículo 14 Responsabilidad social y salud. En el citado artículo, la declaración se refiere a la promoción de la salud como un cometido esencial de los poderes públicos y propugna, leo textualmente, que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr debe formar parte de los derechos fundamentales de todo ser humano sin discriminación. Es interesante remarcar, además, que la declaración conecta en este mismo artículo 14 la promoción de la salud con el desarrollo social, es decir, con la mejora de las condiciones de vida en general, con la supresión de la marginación y la exclusión de personas, con la reducción de la pobreza y el analfabetismo, entre otras cosas. Estableciendo con esta conexión una clara vinculación entre ambos, entre salud y desarrollo social, cuyo fomento debería, dice la declaración, usando de nuevo los famosos condicionales de los cuales en otro momento ya se habló, debería verse como finalidad y responsabilidad de la ciencia y la tecnología. Teniendo esta declaración como telón de fondo, los ponentes participantes en esta mesa les ofrecerán enfoques distintos, no necesariamente contradictorios, eso ya lo veremos, acerca de la responsabilidad personal, social y colectiva en lo que respecta a la salud, tanto en su vertiente individual como comunitaria. Tomen ustedes buena nota de lo que nuestros ponentes nos expongan en el breve tiempo de que disponen, a fin de que el diálogo que iniciaremos tras la última intervención sea lo más enriquecedor y esclarecedor para todos. Como ustedes ya conocen por el programa, los ponentes de esta mesa, por orden en que van a intervenir, que es el orden alfabético. Empezamos por Carles Humet, director médico del Hospital de Barcelona. Seguirá Joaquín Martínez Montauti, coordinador de Medicina Interna del Hospital de Barcelona. Seguirá Àngel Puyol, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y cerrará el turno de ponentes Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona. Bueno, pues tras esta rápida intervención, entonces le cedo la palabra a Carles Humet. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. El tema que a mí me toca desarrollar hace referencia, o voy a intentar hacer y ligar los conceptos de justicia, responsabilidad social y salud. Desde un punto de vista no tanto individual que otros de los ponentes tocarán, sino desde el punto de vista más de la organización, centrándonos quizá en aspectos más de lo que es la empresa sanitaria, que es el marco en el que actualmente se desarrolla la mayor parte de la actividad asistencial en el sector sanitario. Por lo tanto, en el poco tiempo que disponemos, en un cuarto de hora, lo único que podemos hacer es ir haciendo flashes de diferentes conceptos que en todo caso podemos desarrollar más ampliamente en el coloquio. Entrando ya en el terreno concreto de la exposición, como les decía, pues la actividad asistencial hoy en día se desarrolla
en diversos tipos de organizaciones, bien sea la actividad asistencial en la asistencia primaria, en los hospitales o en otros tipos de organizaciones. Tenemos en el sector sanitario estas agrupaciones en forma de hospitales, corporaciones, aseguradoras, otro tipo de empresas que suministran materiales, la industria farmacéutica, etc. Todo este conjunto empresarial de alguna manera va orientado a que entre todos seamos capaces de elaborar un producto que se transforme en unidades de salud al servicio del ciudadano. De todo esto es lo que vamos a intentar hablar, de cómo se organizan estas empresas y de algunos de los factores o algunas de las características que estas empresas tienen, algunos ejemplos en concreto. En los últimos años se ha desarrollado el concepto de responsabilidad social corporativa, que no es más que la traducción o la carta de presentación de cómo es el alma, por decir de alguna manera, o cuáles son los principios y los valores con los que la empresa actúa para fabricar, para atender el producto que ella misma hace y definir también las relaciones con su entorno. Dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa, de alguna manera se definen los derechos y las obligaciones que la empresa adquiere con respecto a todo el entorno de cualquiera de estas instituciones. Partimos de una situación de hace 30, 40, 50 años, donde el paradigma empresarial era el ganar dinero. La empresa se configuraba con unos propietarios o accionistas, estos desarrollaban una serie de actividades, se dirigían a satisfacer las necesidades de un cliente a través de un mercado, y el concepto de eficiencia pues era un tema clave dentro de este paradigma o de esta imagen de lo que sería la empresa en general. El nuevo paradigma de lo que llaman los que han estudiado el tema la empresa responsable y sostenible es una empresa con apertura y sensibilidad hacia el entorno, tiene sentido de la comunidad, dispone de capacidad innovadora, la consideración del largo plazo, no el cortoplacismo que muchas veces luego tendremos seguramente oportunidad de hablar, y después lo más importante es la creación de valor. Es decir, no es ganar dinero por ganar dinero, sino tiene que aportar algo, por tanto crea un valor a la sociedad a la que sirve. El porqué de este cambio pues es fácil de entender y no nos extenderemos. Vivimos en una sociedad globalizada, con un nivel de información elevadísimo, con unos medios tecnológicos que facilitan el acceso a la información a cualquier persona. Esto hace que la sociedad civil sea cada vez más exigente, y esta exigencia se transforma también en ganas de participar y la voluntad de implicarse en las decisiones que tienen que ver con los diferentes aspectos que se tratan, pero especialmente cuando se trata de temas de salud. Solo una pincelada para hablar, como hablamos de que una de las características de la empresa sanitaria o de la empresa responsable es el entorno, pues solo unas palabras para explicar lo que dicen algunos estudiosos, que es que estamos consumiendo, el mundo está creciendo y estamos consumiendo un ritmo un 39% por encima de lo que el planeta dispone. Por lo tanto, de alguna manera, dicho de otra manera, necesitamos 1,39 planetas para poder subsistir al ritmo actual de crecimiento, o en términos más económicos, estamos gastándonos el capital que tenemos en vez de vivir de los réditos. Esto en el mundo empresarial es el equivalente a la quiebra a corto plazo o medio plazo. Por lo tanto,
no es muy inteligente no ser conscientes de esta situación e intentar corregirlo. Algunos aspectos económicos en esta gráfica, que se lee poco desde el fondo, pero ven aquí, estos son datos de los países de la OCDE del año 2007, que lo que pretenden reflejar, y lo que me interesa que retengan, es que en el sector sanitario consumimos muchos recursos, aunque a veces en los medios de comunicación se hable más de lo poco que nos falta que no de lo mucho, de cómo utilizamos lo mucho de lo que disponemos. Países como Estados Unidos, la parte alta de la tabla, con un 16% del Producto Interior Bruto, o en la parte baja Turquía, con un 5,7% del Producto Interior Bruto. Esto es muchísimos recursos que disponemos en el sector sanitario para atender lo que los ciudadanos nos piden que hagamos. España está aquí, en esta columna, un 8,5%, cuando la media está en el 8,9%. Lo mismo presentado en forma de dólares. PPA son paridad del poder adquisitivo, es una unidad para poder comparar el poder adquisitivo de los diferentes países, de tal manera que cuando hablamos de 618 dólares de Turquía, podamos comparar el poder adquisitivo con los 7.000 y pico por ciudadano y año que se gastan en Estados Unidos. Desde el punto de vista de, más concretamente español, pues insistir, gastamos el 8,4% del Producto Interior Bruto, muchísimo dinero, seguramente el primer sector económico o de los primeros, si no conozco las cifras del turismo, pero seguramente estamos a la par en cuanto a riqueza nacional generada. En el caso de la Generalitat, el 32%, esta parte de aquí corresponde a lo que son, a lo que es gasto sanitario, gastos en salud en el presupuesto de la Generalitat. Y volviendo al anterior, pues otro concepto a resaltar es que característico de nuestro país es que nosotros gastamos mucho en medicamentos, más que los países de nuestro entorno. Casi entre un 20 y un 25% del dinero que se consume en España en salud se dedica a los medicamentos. Tendremos oportunidad de volver al tema más adelante. Esto ya lo hemos visto, y entonces, hablando de los recursos económicos, que queda claro que son muchos, pero que el informe sobre la salud en el informe sobre la salud en el mundo 2008, que es un informe que anualmente elabora la OMS, lo dedicaba el año pasado a analizar a partir del análisis de la atención primaria, pero una de las conclusiones a las que llegaba es que era el binomio recursos sanitarios y políticas de salud era lo que había hecho avanzar más la salud de la población en determinados países. Es decir, dicho de otra forma, no solo los recursos económicos son suficientes para desarrollar la salud de la población. El caso paradigmático es el de Estados Unidos, sujeto en este momento a una reforma sanitaria, un intento de reforma sanitaria por parte del presidente Obama, porque precisamente no por gastar muchos recursos económicos, los resultados en indicadores de salud de la población están entre los mejores de los países desarrollados, ni muchísimo menos. Por lo tanto, es importante que además de recursos económicos haya políticas claras de salud para aplicar estos recursos. Y al hilo del mismo concepto hay un trabajo clásico del año ya 76 de Dever que, con todas las críticas que se le puede hacer al trabajo, pero que para la reflexión va muy bien. En el modelo epidemiológico que él diseña, deduce que la asistencia sanitaria en el estado, en uno de los estados norteamericanos que él estudia, el 90% de los gastos este estado los dedica a asistencia sanitaria, mientras que la asistencia sanitaria contribuye en un 11% a la salud medida en tasas de mortalidad de esta población.
mientras que otros factores, como es el estilo de vida, el entorno o la biología humana que llama él, a los cuales se les dedican muchos menos recursos, influyen muchísimo más, entre los 3 un 90%, en los resultados de salud, medidos también en términos de mortalidad de la población. Por lo tanto, es muy importante tener presente que la salud no es solo la asistencia sanitaria, que sino son toda otra serie de factores, muchas veces más trascendentes de cara a tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar las políticas de salud en cuanto a la distribución de recursos se refiere. El grupo de la Pompeu Fabra, de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona, el CRES, ha trabajado mucho sobre el crecimiento del gasto sanitario, y estos autores señalan que hay cuatro elementos que inciden en el crecimiento de este gasto. El uno es la inflación sanitaria, frente a la cual, este es un dato económico, frente al cual poco se puede hacer desde el sector. El segundo son los factores demográficos, que quiere decir el número de personas a cubrir y la tasa de cobertura. Si hay inmigración, pues lógicamente tienen que aumentar los gastos en salud, y si queremos cubrir al 100% de la población, pues evidentemente hay que dedicar más recursos que el país que decida cubrir el 40 o el 60 o el 70% de la población. El otro factor es el envejecimiento, que sobre todo se produce en las sociedades desarrolladas y en los países de nuestro entorno, y que nosotros estamos viviendo de forma especial. Pero donde ellos hacen más énfasis es en lo que llaman la prestación real media, que es la forma en cómo se ejerce la atención sanitaria, la asistencia sanitaria. Es delante de la enfermedad qué recursos utilizamos, qué medios técnicos estamos poniendo a disposición del paciente, etcétera, etcétera. Y llegan a la conclusión que es la combinación del cómo se ejerce la medicina y el envejecimiento los que son determinantes en este crecimiento de los gastos en salud. Factor importante, es decir, concepto importante a tener en cuenta. Algunos ejemplos del comportamiento de empresas que forman parte de nuestro entorno, en este caso la industria sanitaria. El bortezomib es un medicamento relativamente nuevo que sirve para tratar una enfermedad cancerosa hematológica como es el mieloma múltiple. El precio de un tratamiento con 8 ciclos es de 37.000 euros. Para que ustedes se hagan una idea, una angioplastia con stent cuesta en nuestro hospital a coste 5.900 euros, una cirugía de bypass coronario unos 10.000 euros, atender un paciente con una neumonía 2.900 euros, una fractura de fémur, atender un paciente con una fractura de fémur con un ingreso entre 8 y 10 días, unas horas de quirófano, más todos los profesionales que intervienen y tal, pues cuesta unos 4.200 euros, etc. Una catarata ambulatoria, 493 euros, etc. Esto para que tengan un poco la referencia de qué hacemos cuando gastamos 493 euros, podemos devolver la vista o poner la vista en condiciones a un paciente que tenga una catarata. Cuando gastamos 37.000 euros en un tratamiento que tienen respuestas entre el 30 y el 35%, estamos dedicando muchos recursos para un resultado mediocre, 1 de cada 3 pacientes responde, y además, más grave, tenemos alternativas mucho más baratas como es la talidomida, que curiosamente se utiliza, siendo de primera indicación en esta enfermedad, se utiliza muchísimo menos que el bortezomib. Otro ejemplo, los denostados genéricos en el mundo sanitario. El genérico es un medicamento que aparece cuando termina la patente del que ha desarrollado el producto inicial y que tiene los mismos controles que cualquier otro producto, por tanto, producto que esté en el mercado. Por tanto, con la misma seguridad y mecanismos de control. En el caso del Paclitaxel, es un medicamento que se utiliza para tratar en determinadas fases el cáncer de mama o el cáncer de ovario o el cáncer de pulmón.
En el año 2004 pasamos de proveedor único al finalizar la patente a 4 proveedores y entonces empiezan a jugar las reglas del mercado. Y cuando juegan las reglas del mercado, en poco tiempo pasamos de pagar 427 euros por un vial de 100 miligramos a pagarlo en el 2009 a 19 euros el mismo vial de 100 miligramos. Por tanto, este ahorro que se ha producido al no haber gastado este dinero son los recursos que quedan disponibles para dedicarlos a cualquier otra necesidad. Y esto pone de manifiesto un tema que se le va dando vueltas desde hace tiempo, que es la industria farmacéutica y el precio de los medicamentos. Tema que han tratado ampliamente personas tan competentes como Marcia Angel, que tiene exdirectora y editora del New England, y que ha trabajado muy a fondo este aspecto. O más conocida en nuestro ambiente y recientemente por sus declaraciones, Teresa Forcades, que tiene un libro escrito sobre los crímenes de las compañías farmacéuticas, que también desarrolla bastante el tema este. En este contexto no me resistía a hablar de la crisis financiera, porque hoy en día, cuando hablamos del comportamiento de algunas empresas que trabajan en el sector sanitario, es más fácil porque lo que hace unos años venimos diciendo del comportamiento de estas empresas, hoy en día ha pasado ya. Ha habido una crisis financiera que se ha producido por el comportamiento y por una forma de hacer de determinado tipo de empresas. Por lo tanto, simplemente haciendo una fotografía o una película de cómo ha sido la crisis financiera del año que se inicia en el año 2007, pues algunos autores, Abadía en el librito este de la crisis ninja, dice es una crisis de imprudencia, avaricia, soberbia, confianza, pero también de comunicación. Otros autores han sido un poco más contundentes en las connotaciones, pero entre los diferentes factores que hay están casi todos lo que no tienen que ser, lo que no son para aquellas características que decíamos del paradigma de la empresa responsable y sostenible. Es decir, políticas de corto plazo, gestores que se hacen y actúan en la institución como propietarios de esta institución, etcétera. Toda una serie de fenómenos que hacen que al final el producto final, que sería el cliente, el servicio a la sociedad, queda relegado por otro tipo de factores. Algunas de las instituciones que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro entorno, funcionan todavía con estos principios y por lo tanto hay que tener en cuenta, y hoy por eso digo es más fácil de explicar que tiene sus riesgos el trabajar con que la industria farmacéutica o parte de la industria farmacéutica se rija por estos principios, es extraordinariamente peligroso para la sostenibilidad del sistema sanitario. Conclusiones. En general, los que trabajamos, las empresas, los diferentes tipos de organización que trabajamos en el sector sanitario, nos llevamos bien con este nuevo paradigma de la empresa sanitaria responsable y sostenible, porque no trabajamos solo en el corto plazo, que también, porque tenemos enfermos cada día, trabajamos también en el largo plazo, nos movemos permanentemente en un sistema, en un ámbito continuamente innovador, continuamente se están produciendo innovaciones y por tanto hemos de actuar con mucha prudencia y con mucha humildad frente a las verdades grandilocuentes que muchas veces se nos plantean. Tenemos una responsabilidad, y es lo que intentaba hacer énfasis al hablar un poco más de los aspectos económicos. Tenemos una responsabilidad muy importante porque manejamos cerca del 10% de la riqueza nacional, está en manos de los que tenemos responsabilidades en el sector sanitario. Por tanto, esto son muchos recursos de los cuales tenemos que dar cuenta frente a los ciudadanos o frente a los responsables, a los representantes de estos ciudadanos. El producto que nosotros ofrecemos es un producto que va dirigido a las personas y por tanto esto casa también muy bien con el paradigma que les decía. Lo de la innovación ya lo he citado.
Y por último, simplemente resaltar que no solo es necesario hacer las políticas estas de responsabilidad social, sino que es muy importante darlas a conocer para que de alguna manera el entorno, la preocupación nuestra por el entorno, pero nuestros clientes, nuestros potenciales clientes y la ciudadanía en general, pues sean conscientes y conozcan cuáles son las reglas de funcionamiento por los cuales nos regimos cuando estamos actuando como empresa y cuando estamos manejando los recursos de los que estamos hablando. Hay una polémica sobre si la dedicación a la responsabilidad social corporativa, es decir, invertir en responsabilidad social corporativa, puede significar minimizar los beneficios. Esto se da en otros, no en sanidad, sino en otros, la polémica está en otros sectores. Los que han estudiado el tema de una manera mayoritaria dicen que casa perfectamente el preocuparse de los objetivos propios y directos de la propia empresa, es decir, del producto de la propia empresa, como del entorno. Y no solo es así, sino que se potencian, que las empresas que se dedican a la responsabilidad tienen programas, políticas serias de responsabilidad social corporativa, mejoran en los dos aspectos y se potencian. Esto es todo lo que quería explicar. En todo caso, quedamos para que en el coloquio podamos ampliar alguno de los temas tratados. De acuerdo, gracias, Carlos. Bueno. ¿También? No lo sé, no lo veo. No. Bien, pues segundo ponente, Joaquín Martínez Montauti, cuyo, digamos, el tema central de su exposición va a ser la responsabilidad personal y la asunción de riesgos, conjuntamente con la educación de las personas en la promoción y el mantenimiento de la salud. Adelante. Gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores el haberme invitado a participar en este seminario. Yo soy un médico asistencial y voy a hablar desde el punto de vista del paciente, desde un punto de vista muy individual. Me he permitido alterar el orden de justicia, riesgo, salud y transformarlo en salud, riesgo, justicia, porque hablo desde la perspectiva del individuo. Probablemente o seguramente cuando llegamos al mundo llegamos con un patrimonio individual de salud. Con esto quiero decir que cada uno de nosotros llega con una carga genética que le viene dada, transmitida desde su familia, desde sus padres en este caso, y que esta carga genética de salud, esta carga genética condicionará una parte de la salud de la que gozará el individuo a lo largo de su vida, ¿no? Hay una parte de esta carga genética, pues en algunas ocasiones puede llevar las enfermedades que conocemos como enfermedades genéticas, que se transmiten dentro de las mismas familias y que se pueden manifestar de manera casi inexorable en el individuo que lleva esta carga genética. Como ejemplos he escogido 3, las hemofilias, ¿no? La hemofilia es una enfermedad, una coagulopatía, una enfermedad que produce un trastorno de coagulación de la sangre. Es una enfermedad conocida desde hace muchísimos años, más de 2000 años, por lo tanto es una enfermedad fácil de diagnosticar. Ya la diagnosticaban los rabinos judíos hace 2000 años. Y que se manifiesta desde el principio de la vida. Es una enfermedad que aparece enseguida.
la contrapongo a la última de las tres que cito, de la corea de Huntington, que es una enfermedad genética también, es una enfermedad neurológica y psiquiátrica que aparece en la tercera, cuarta semana de la vida. Tercera, cuarta décadas de la vida. La hemofilia sin tratamiento, el único tratamiento es un tratamiento paliativo para evitar precisamente las hemorragias que ocurren cuando se produce cualquier herida. Lo que se le administran al paciente hemofílico son los factores de coagulación que no tiene y que esta ausencia es la que produce la enfermedad. Esto, como se manifiesta desde pequeños, en este caso son los padres quienes tienen que enfrentarse al diagnóstico. Luego el niño, luego el adulto, ya se enfrentará a su enfermedad, pero esto lo hace paulatinamente a lo largo de su vida. A diferencia de la corea, que es una enfermedad que se manifiesta mucho más tarde y en la cual ya es el individuo el que tiene que enfrentarse a la enfermedad. Así como la hemofilia es una enfermedad que se transmite de padres a hijos y que la transmiten las mujeres, la padecen los hombres, la corea es una enfermedad que afecta a ambos sexos y también se transmite de padres a hijos, pero no todos los hijos van a estar igualmente afectados, ¿no? Son enfermedades que tienen un tratamiento paliativo, son enfermedades que, dejadas a su libre evolución, son letales, y que lo único que podemos hacer realmente es prevenirlas. Por ser enfermedades genéticas, la prevención va ligada a o evitar el nacimiento de estas personas o utilizar las técnicas de reproducción asistida para conseguir gametos o embriones no portadores de los cromosomas responsables de la enfermedad, ¿no? Esto pues va ligado a toda el riesgo asociado a selección de gametos. Selección de embriones es algo que se utiliza desde hace muchos años en el reino animal, se utiliza para el ganado, sobre todo, para seleccionar el ganado, y se conoce mucho menos su uso en los humanos. De hecho, nadie sabe lo que puede ocurrir a los 50 años, son técnicas que no tienen 50 años, lo que ocurrirá con estas personas cuando tengan 50 años. En el caso de los hemofílicos, un riesgo añadido también está en que el tratamiento de los hemofílicos se hace con hemoderivados, y saben ustedes que en los años 80, con la epidemia de virus transmitidos a través de los hemoderivados, es decir, del virus de la inmunodeficiencia, en particular también del virus de la hepatitis C, se infectaron un gran número de hemofílicos, con lo cual acumulaban varias enfermedades, ¿no? Hay otras enfermedades también con carga genética, como la diabetes, pero que no sabemos cómo diagnosticarlas todavía a través del análisis de la carga genética, así que con la hemofilia sí sabemos hacerlo. La diabetes, los trastornos del metabolismo de los lípidos, no sabemos cómo hacerlo todavía, y en estos casos es el individuo ya adulto quien se enfrenta a las enfermedades. La colectividad, la sociedad, tiene el mayor interés en que sus miembros estén sanos, ¿no? Porque la salud se asocia a una mayor supervivencia, a una menor necesidad de cuidados y también a una mayor capacidad de generar riqueza y de acumularla, ¿no? Si existe un patrimonio colectivo de salud, y yo diría que sí que existe, también existe la responsabilidad colectiva de preservarlo, es decir, de conservar este patrimonio, de no estropearlo o de estropearlo lo menos posible,
de distribuirlo, es decir, que tengan acceso a este patrimonio el mayor número posible de miembros de la colectividad, de transmitirlo, y cuando digo transmitirlo no es tanto de padres a hijos, sino como que la sociedad ponga en marcha pues la educación necesaria para transmitir este patrimonio, y también de aumentarlo siempre que sea posible, ¿no? Muchas de estas características las cumple nuestra sociedad, ¿no? Yo he puesto algunos ejemplos, como puede ser la prevención de la endogamia. La endogamia se asocia a mayor proliferación de enfermedades genéticas, por lo tanto, cuanto menos endogamia haya dentro de un colectivo, pues menor riesgo de aparición de este tipo de enfermedades, difíciles de tratar, muchas de ellas mortales. Los conocimientos sobre la dieta, los conocimientos sobre el consumo de sustancias psicotrópicas, entre las cuales se incluye el alcohol, es algo que también se conoce, que también se debe transmitir, se debe evitar, etc. La higiene es una adquisición relativamente reciente, es una adquisición de los últimos 200 años, pero que ha conseguido unas cotas de evitar enfermedades como pocas otras disciplinas la han conseguido después. La higiene es algo que ya forma parte de nuestro quehacer cotidiano. Lavarse las manos hoy en día se recomienda pues muchas veces al día, y sobre todo pues cuando vamos a ingerir alimentos o en determinadas circunstancias, ¿no? La higiene o las técnicas de higiene es algo pues que en la última epidemia de gripe ha hecho proliferar los dispensadores de soluciones alcohólicas, precisamente para evitar la transmisión de enfermedades, ¿no? La lucha contra el estrés sería una de las razones que explican la proliferación de grupos de ayuda o de autoayuda, de el cultivo de algunas técnicas de relajación, muchas técnicas orientales, etcétera, o las enfermedades prevenibles, como son algunas infecciones, las vacunas están muy relacionadas con ello, o las enfermedades ligadas a determinados estilos de vida sedentarios, tipos de dieta, uso de algunos estupefacientes, etc. Volviendo a la salud del individuo, ha de contribuir de una manera irrenunciable al mantenimiento de su propia salud, y si el individuo no contribuye, poca salud le queda, ¿no? Y aunque tiene la opción de rechazar cualquier consejo o cualquier recomendación acerca de la salud, esta actitud, no infrecuente de todas maneras en la sociedad, es bastante suicida, ¿no? La prevención de algunas infecciones, esto necesariamente tiene que contribuir el individuo, es decir, lavarse las manos o utilizar preservativo en las relaciones sexuales. En algunas relaciones sexuales son maneras de conservar la salud. El aceptar las vacunas como agentes que consiguen evitar enfermedades que han sido mortales durante milenios, y si no mortales, portadoras de grandes invalideces, como por ejemplo sería la polio, la poliomielitis, es necesario aceptar las vacunas para evitarlos, ¿no? Una prevención dependiente de la sociedad, pues la regulación de aditivos en la alimentación, regulación de cómo se sanitizan las aguas, etcétera, ¿no? O otras prevenciones dependiendo del propio individuo. Hablamos de la vacunación. ¿Cuáles son o qué ocurre cuando un grupo de la población renuncia a las vacunas, ¿no? ¿Hasta qué punto
puede renunciar a las vacunas si estas vacunas, el que una persona esté vacunada o no, afecta al resto de la sociedad. En Barcelona hace unos años, 3 o 4 años, hubo una pequeña epidemia de sarampión precisamente por la llegada de ciudadanos de otros países que no estaban vacunados frente al sarampión, ¿no? Y por contra, cuando la población de niños vacunados es suficiente, estos niños vacunados protegen a los niños que no están vacunados, ¿no? Es decir, que ¿cuál es la responsabilidad o qué exige la sociedad en estos casos? En general no exige nada, ¿no? Los cambios en el estilo de vida, renuncia al sedentarismo, es decir, la lucha contra el sedentarismo es algo que lo tiene que hacer el individuo activamente, el consumo de alcohol, de tabaco, de dietas inadecuadas, esto depende del individuo. ¿Qué ocurre cuando los individuos siguen fumando o siguen bebiendo alcohol? Esto ha condicionado, por ejemplo, la lista de trasplantes hepáticos está condicionada si el posible receptor del trasplante va o sigue tomando alcohol. Se le pone el último de la lista o incluso se le excluye de la lista. En el Reino Unido, durante un tiempo, se apartaba de la lista de cirugía de revascularización cardíaca a los que mantenían el hábito de fumar, ¿no? La mala adherencia a los tratamientos médicos, es decir, no seguir el tratamiento recomendado, puede tener importancia solo para el individuo, como el diabético que renuncia a tratar su diabetes o el hipertenso que renuncia a las pastillas. En este caso, la pérdida para la sociedad sin duda es de un individuo. Esto siempre es lamentable, pero es su voluntad de hacerlo. ¿Qué ocurre cuando quien renuncia al tratamiento padece una enfermedad contagiosa que pone en peligro la vida de los demás, como puede ser una tuberculosis multiresistente? También el mal uso de los servicios públicos, con las visitas con saturación de servicios de urgencias por enfermedades banales que pueden resolverse por otros caminos y que dificultan el acceso a estos servicios a personas que no pueden utilizar otras vías, ¿no?, por el tipo de enfermedad que padecen. También forma parte de la salud del individuo. Aquí el individuo puede colaborar, pero la responsabilidad ya viene más lejos. Por ejemplo, la salud laboral, en lo referente a la exposición de agentes químicos o de agentes físicos tóxicos o la exposición a agentes infecciosos, ¿no? Cómo se elige a los que van a exponerse. No sé si recuerdan un artículo, una opinión del Centro de Bioética francés en este sentido, cuando desde el Ministerio de Salud Pública pidió a los médicos del trabajo, a los médicos de salud laboral, que hicieran un informe de quién era apto y quién no era apto para según qué trabajos, ¿no? Hay una larga disquisición sobre la exposición a estos agentes, ¿no? También hay poblaciones especialmente protegidas, como son las embarazadas o las mujeres en edad fértil. Las embarazadas se procuraba o se ha procurado que no participen por ejemplo, en la atención a los pacientes con gripe o a los pacientes con enfermedades transmisibles, precisamente para evitar el contagio de ella y la repercusión que puede tener sobre el feto. Las mujeres en edad fértil tienen mayor dificultad para participar en estudios con fármacos que puedan tener algún carácter teratógeno o que no se conozca bien, ¿no?
protección de la población frente a la radioactividad, frente a los gases tóxicos, la polución, ya sea ambiental, del agua, los aditivos a los alimentos. En esto ya no es solo el individuo, aunque haya movimientos sociales a favor de algún tipo de alimentos que lleven menos aditivos, pero esto ya necesita de la colaboración de la colectividad. Igualmente, con los cuidados sanitarios y las innovaciones tecnológicas, ¿no? Los riesgos ligados a cuidados sanitarios, los riesgos ligados a la innovación, quién soporta estos riesgos. Bien, y sobre quién recae el peso de esta innovación y a quién beneficia. Yo hasta aquí. Bien, gracias, Kim. Nos apartaremos provisionalmente del ámbito sanitario. Ángel Puyol, de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos hablará desde su perspectiva de profesor de filosofía moral de la responsabilidad en la salud. Adelante. Pues gracias. Buenas tardes. Lo primero es agradecer la invitación que me han hecho llegar, la invitación que María Casado me ha hecho llegar, con la que siempre trabajo muy a gusto. Y es verdad, voy a dar una visión más filosófica de la idea de responsabilidad, sobre todo a partir del documento de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, que es el que nos trae aquí. Si ustedes se lo han mirado, hay dos artículos en los que se refiere directamente a la idea de responsabilidad. Y creo que si nos los leemos con cierta atención, veremos que pueden ser como mínimo conflictivos. Entonces lo que voy a hacer es tratar este conflicto de responsabilidades que aparece en esta declaración. El artículo 14, que he empezado leyendo Albert Rogers al inicio, marca la idea de una responsabilidad social, una responsabilidad pública en relación con la salud. Un pequeño párrafo que él no ha leído, que es como comienza el artículo, dice: la promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la sociedad. Bien, la idea que se desprende es que la salud es un asunto de todos, la salud de cada individuo, en el fondo es un asunto de todos y por lo tanto entre todos tenemos que solventarlo, tenemos que abordarlo. Y el artículo habla de dos grandes enfoques, de dos grandes medidas. Una es la atención sanitaria y otra es la mejora de las condiciones sociales de la salud. Esta idea de la responsabilidad pública o social en relación a la salud de cada individuo y también del conjunto tiene que ver con la idea de un deber universal de ayuda hacia los más necesitados. Si me dejan que les lea un pequeño párrafo de Kant, tal vez el filósofo moral que mejor nos ha hablado de los deberes universales. Kant dice: la máxima del interés común, que consiste en hacer el bien a la gente que lo necesita, es un deber universal de los hombres. Precisamente porque todos los hombres, entiéndase hombres por seres humanos, pero en la época de Kant las dos cosas iban unidas. Precisamente porque todos los hombres deben considerarse como semejantes, es decir, como seres racionales con necesidades, unidos por la naturaleza en una sola morada para que se ayuden mutuamente. En cambio, hay otro artículo que es anterior, el artículo 5 de la Declaración, donde también se habla de responsabilidad, esta vez de responsabilidad individual. Y el artículo comienza así: se deberá respetar la autonomía de la persona por lo que hace a la facultad de tomar decisiones, asumiendo las responsabilidades de éstas y respetando la autonomía de los demás. Esta idea de asumir la responsabilidad personal sobre la salud, por buscar un referente paralelo al de Kant, lo podemos buscar en Stuart Mill, el filósofo Stuart Mill, que dice en su célebre libro sobre la libertad, dice lo siguiente: cada cual es el guardián natural de su propia salud, ya sea física, mental o espiritual. La humanidad sale más beneficiada si consiente que cada cual viva a su manera
que cada cual, es que estoy traduciendo, que cada cual viva a su manera, que se obliga a vivir a todo el mundo a la manera de los demás. Es decir, pone el énfasis en la responsabilidad individual. Cada individuo es responsable de su propia salud, es su propio guardián. Bien, no hace falta ser un lince para ver que aquí hay un conflicto. La responsabilidad sobre la salud del individuo, ¿quién la tiene finalmente? ¿El propio individuo? ¿O todos nosotros sobre la salud de cada individuo? Es decir, la comunidad, la sociedad. Y el conflicto no es solo teórico. El conflicto es especialmente importante cuando nos planteamos qué hacer con los individuos que enferman. Cuando tenemos un enfermo y este enfermo necesita unos tratamientos que ocasionan unos gastos, ¿quién paga esos gastos? ¿Entre todos o el propio enfermo? Si la responsabilidad es colectiva, hay que pagarlo entre todos. Si la responsabilidad es del propio enfermo, debería pagarlo él. Si estamos en un contexto de recursos limitados, como es el nuestro, esta cuestión es especialmente pertinente, porque se trata de decidir si introducimos el criterio de la responsabilidad individual o el criterio de la responsabilidad colectiva a la hora de sufragar los recursos que entre todos somos capaces de generar, sufragarlo en relación a la salud. Voy a argumentar a favor y en contra de las dos grandes posibilidades y me voy a decantar por una de ellas. Si optamos por asumir la responsabilidad individual, es decir, por hacer caso sobre todo al artículo 5 de la Declaración o al párrafo que les he leído de Stuart Mill, llevado al extremo tenemos un problema. Y es que la mayoría de las enfermedades, y el ponente anterior ha incidido mucho en ello, la mayoría de las enfermedades tienen finalmente un referente en el estilo de vida, en la conducta de los individuos. No todas, obviamente, las genéticas puramente no, pero incluso las que tienen una predisposición genética, el estilo de vida contribuye a que la enfermedad aparezca antes, después, con una virulencia o con otra. Fumar, beber, comer mal en el sentido de comer con muchas grasas, con falta de vitaminas, no hacer deporte, tener hijos voluntariamente cuando uno se sabe transmisor de determinadas enfermedades genéticas, no seguir al pie de la letra los tratamientos indicados, conducir vehículos peligrosos. La inmensa mayoría de las enfermedades tienen que ver de una manera o de otra con el estilo de vida personal y voluntario. Luego, si llevamos este argumento al extremo, la solución parece ser la siguiente: una indiferencia social respecto a las dolencias, a las enfermedades de los individuos, excepto si hacemos intervenir la compasión, pero eso ya no es la justicia, y una privatización masiva de los servicios sanitarios, que cada cual se pague su propio estilo de vida peligroso. Pero si optamos por la alternativa opuesta, si optamos por asumir la responsabilidad pública en relación a la salud de los individuos, llevado al extremo también aparecen problemas, y no son problemas menores. Son los problemas derivados de un paternalismo fuerte, es decir, que la sociedad asuma paternalistamente el cuidado de la salud de los individuos. Aparece, por ejemplo, el problema del riesgo moral, que los anglosajones llaman el moral hazard. La idea es que los individuos tienen un incentivo fuerte para despreocuparse de su propia salud, puesto que es la sociedad la que va a velar finalmente por ella, y para despreocuparse del uso de los recursos públicos destinados a la salud de los individuos, puesto que no es una cosa, no lo va a pagar él, sino que lo vamos a pagar entre todos, que es una forma de decir, lo van a pagar sobre todo los demás. Eso provoca, por ejemplo, una paradoja moral, la paradoja de que en la responsabilidad social sobre la salud queremos que todos nos hagamos cargo, que todos seamos responsables de la salud de todos, pero al mismo tiempo estamos incentivando que cada individuo no se haga responsable de su propia salud. Y estamos incentivando que aparezcan los free riders, es decir, los aprovechados, los que utilizan los recursos públicos, los que abusan de los recursos públicos en su propio beneficio. Eso provoca también ineficiencia, puesto que aumentan las posibilidades de que aparezcan enfermedades y aumentan los gastos sanitarios derivados de esto. Y aparece también un problema de equidad.
y eso vuelve a ser contradictorio. Es decir, que nos preocupemos por la responsabilidad social de la salud provoca un problema de equidad cuando los individuos responsables acaban haciéndose cargo de los gastos sanitarios de los individuos irresponsables. También provoca un cierto infantilismo moral, este paternalismo fuerte en relación a quién se hace cargo de la salud de los individuos. El infantilismo moral que consiste en que creemos que tenemos derecho a todo y gratis. Y se puede concretar en varias cuestiones. Infantilismo a la hora de asumir la equidad sobre la financiación de los gastos sanitarios. Se han de financiar entre todos bajo esta idea común de responsabilidad, pero hay que financiarlo equitativamente. Unos han de pagar más, otros han de pagar menos. ¿Quién asume esa responsabilidad? Los sistemas sanitarios actuales pecan o tienen el grave problema del déficit. El déficit no es otra cosa, en términos éticos, que asumir que el gasto lo acabarán pagando las generaciones futuras. Todos lo queremos todo para nosotros, aunque sea muy caro, luego que paguen los que vienen después. Por eso los déficits se van acumulando. Es un cierto infantilismo moral. También existe ese infantilismo a la hora de creer que no existe, a la hora de ignorar los costes. El primer ponente nos ha puesto un ejemplo muy ilustrativo de lo que valen determinados tratamientos. Generalmente somos ignorantes de estos costes. En la medida que somos ignorantes de estos costes, los exigimos sin asumir la responsabilidad que supone tenerlos que pagar. Incluso hay un cierto infantilismo moral a la hora de decidir los criterios éticos con los que hay que distribuir los recursos limitados. Esperamos que lo decidan los médicos, que lo decidan los políticos, pero no queremos como ciudadanos asumir esa gran responsabilidad. También aparece un problema de puritanismo moral. Cuando la sociedad se hace cargo de la salud de los individuos, tiende, por propia lógica de los acontecimientos, a imponer un determinado modelo de salud. Si la sociedad es la responsable, impone un determinado modelo de salud, sobre todo a través de sus expertos, básicamente los médicos. Los expertos deciden si hay que hacer ejercicio, en qué medida hay que hacer ejercicio, si hay que seguir una dieta sana, definen lo que es una dieta sana, si hay que practicar sexo seguro, cómo hay que practicar sexo seguro, deciden que hay que practicar sexo frecuente y moderadamente porque eso es lo más sano. Creo que hoy en los diarios se habla de esto, el bienestar social pasa por un sexo frecuente y seguro. Deciden que hay que dejar de fumar, que hay que dejar de beber, que hay que dejar de realizar determinadas actividades con riesgo para la salud. Es decir, se impone un cierto puritanismo moral, laico, sobre la salud, ¿no? La imposición de una idea de lo que es una conducta sana, un pensamiento único, que hace que quien no lo sigue se convierte en un disidente. Esto genera problemas porque introduce prejuicios, a veces de una manera indirecta o inconsciente. Por ejemplo, las excesivas recomendaciones a las mujeres embarazadas: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no comas esto, no comas lo otro, porque si no, serás una mala madre. Porque si no serás una mala madre es una apostilla precisamente de este puritanismo que nos invade hoy día. La estigmatización de las personas que se salen de la norma. Por ejemplo, si una pareja católica decide no hacer un diagnóstico prenatal cuando parece que está indicado, se convierten en malos padres. Cuando un fumador reconoce públicamente que siente un gran placer por fumar, yo no soy fumador, se convierte en un bicho raro, se convierte en alguien, entre comillas, moralmente denunciable. Cuando un filósofo, y sí soy filósofo, decide que en vez de ir a sudar al gimnasio prefiere quedarse en casa a leer un aburrido y sesudo libro de Sartre tomando una copa de porto, se convierte en alguien que lleva una mala vida desde un punto de vista de salud. En fin, cada vez que alguien toma decisiones en contra de los expertos o de lo recomendable, parece que se estigmatiza socialmente. Esto puede llegar a casos extremos. Por ejemplo, algunas anoréxicas, para justificar o para explicar por qué han llegado a no comer, uno de los argumentos que dan algunas de ellas es que querían llevar una vida sana.
Es decir, que se habían tomado al pie de la letra tanto el llevar una vida sana que había perturbado incluso su noción de lo que eso significa razonablemente, ¿no? Pues bien, hay que buscar un equilibrio entre lo personal y lo público, entre la responsabilidad personal y la pública. ¿Pero cuál? Creo que hay buenos argumentos para seguir defendiendo la responsabilidad pública, que serían los siguientes. Primero, es necesario un cierto paternalismo en relación a la salud. No todo se debe permitir. Hay que utilizar socialmente una cierta coacción para evitar que la conducta, que los estilos de vida de unos individuos afecten a la salud de otros. La higiene, controlar las epidemias, evitar los riesgos de salud para terceros, evitar, por ejemplo, el comercio de órganos y de óvulos. ¿Por qué no hay que dejarlo al libre albedrío de los individuos? Porque acaba discriminando a los más pobres, que son los que sienten la necesidad de comerciar con sus órganos. O, por ejemplo, prohibir el mercado de la sangre. ¿Por qué hay que prohibir el mercado de la sangre si cada individuo, como dice Stuart Mill, es el guardián de su propio cuerpo? Pues probablemente porque deseamos que las transfusiones de sangre tengan que ver con la solidaridad. Entonces, priorizando la solidaridad, tenemos que limitar la libertad individual. Pero fíjense, es una elección moral. Hay muchas conductas de riesgo que también paradójicamente son promovidas por la misma sociedad. Conducir vehículos es una conducta de riesgo, pero está promovida por la sociedad. El deporte, la aventura, el culto al cuerpo, el consumo social, y se le dice social para legitimarlo precisamente moralmente, el consumo social de determinadas drogas como el café o el alcohol. No siempre podemos elegir una vida saludable, incluso en los términos en los que los expertos nos dicen que habría que seguirla. Hay trabajos que son peligrosos, alguien los tiene que hacer. Hay una exposición pasiva al humo de los que fuman, a la contaminación de las ciudades. Muchas de las enfermedades de nuestro tiempo en las sociedades ricas tienen que ver con el estrés. Y el estrés es una consecuencia indeseable por el propio individuo de su necesidad de trabajar. La pobreza genera enfermedad y la pobreza, hasta donde yo sé, no es individualmente elegida. Después, la OMS habla de los condicionantes sociales de la salud. En su informe de finales del año 2008 de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud se dice que la principal causa, la principal explicación de la desigualdad de salud en el mundo no es la conducta personal, es en una parte la pobreza y en una parte aún mayor las desigualdades socioeconómicas dentro de cada comunidad. Y además, otro argumento a favor de la responsabilidad pública es que sería contraproducente responsabilizar completamente a los individuos de su salud, de su mala salud. Convertiría a los médicos en policías, por ejemplo. Habría que saber usted, su enfermedad, qué parte de responsabilidad es estrictamente suya, porque eso lo pagará usted, y qué parte, eso es decirle al médico, sea usted un fiscal, ¿no?, un policía. En derecho existen tradicionalmente procedimientos para determinar la responsabilidad individual. En medicina no, habría que crearlos y eso supondría un hecho demasiado ambicioso. Crearíamos una sociedad de culpables en relación con la salud, se aumentaría la idea de la culpabilidad, con lo cual se abrirían las puertas para los perjuicios sociales y culturales. Los alcohólicos, los obesos, los fumadores estarían marcados con una cruz roja como culpables de su comportamiento. Aparecerían efectos perversos. Por ejemplo, hoy en día una forma de justificar que los fumadores tienen que hacerse cargo de parte del gasto sanitario de posibles enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco es a través de los impuestos especiales en el tabaco. Un fumador sabe que tiene que pagar unos impuestos enormes por cada cigarrillo que consume, con la idea de que tal vez le sean revertidos esa inversión a la hora de que enferme. Pero ahora imagínense que el fumador le diagnostican un cáncer de pulmón y nos dice a todos lo siguiente: como que he estado muchos años pagando impuestos especiales para que ahora que tengo el cáncer de pulmón me sea revertido, como me han hecho ustedes responsables de mi conducta, en vez de invertir ese dinero que yo he pagado hasta ahora
en mi tratamiento, dénmelo en mano. Puesto que dicen que soy responsable, yo responsablemente ya sabré lo que hacer con él. A lo mejor se lo dejo en herencia a mis hijos y prefiero morirme en poco tiempo. Si soy responsable de mi salud, si soy el guardián de mi cuerpo, si ustedes me hacen guardián de mi cuerpo, ¿por qué no habría que darle el dinero al fumador, ¿no? Podríamos acabar castigando a las personas solidarias. Por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen que abandonar, incluso de jóvenes, su vida a veces prometedora, vida laboral, para poderse dedicar a cuidar a las personas dependientes de su familia. Y digo mujeres porque constato un hecho. Los hombres no lo solemos hacer. Si eso sucede, si dejan el trabajo para cuidar a sus familiares dependientes, se empobrecen, puesto que han dejado el trabajo. Si se empobrecen, tienen más riesgo de contraer enfermedades. Si tienen más riesgo de contraer enfermedades porque han dejado el trabajo voluntariamente, ¿tenemos que hacerlas culpables, luego no ayudarlas cuando enferman? Es lo mismo que castigar precisamente a las personas más solidarias, ¿no? Lo cual es éticamente una contradicción. En fin, la responsabilidad individual en los temas de salud es importante, pero tiene una importancia periférica, a mi entender. Aún así, ¿qué podemos hacer para respetar, para hacer a los individuos responsables de su salud y no incurrir en los problemas que también existen y que antes he relatado? Pues habría que tomar medidas para evitar el riesgo moral, del que hablaba antes, el moral hazard. Por ejemplo, habría que exigir seguros privados para aquellas actividades de estilo de vida que son claramente voluntarias, ¿no? Como esta mañana ha salido el ejemplo, ir a esquiar fuera de pistas. Parece difícil que haya un culpable que no sea el propio individuo cuando uno hace eso. Luego no deberíamos pagar entre todos los enormes gastos que eso supone. Cuando los individuos hacen carreras destinadas al ocio con vehículos de motor, por ejemplo. También habría que castigar a los aprovechados, a los gorrones, a aquellos individuos que abusan del sistema. Por ejemplo, a los que usan recetas de jubilados cuando no son jubilados, a los que abusan de las urgencias. También podríamos, sin rasgarnos las vestiduras, introducir medidas de copago siempre que sean compatibles con la equidad. Y habría, y esta es una cuestión más cultural que técnica o práctica, habría que evitar el puritanismo médico. Fíjese en la contradicción de los dos artículos, que es una contradicción de la bioética hoy en día. Los dos artículos de la declaración que he leído al comienzo. Mientras que cada día reclamamos más respeto al principio de autonomía, más respeto a que el individuo sea el último decisor sobre si quiere vivir más años o menos, sobre cómo debe entender la calidad de vida cuando se refiere a sí mismo, mientras somos más exigentes con el respeto a este principio, también queremos ser muy exigentes con la idea de que entre todos debemos cuidar de la salud de todos. Aquí hay algo contradictorio que tenemos que asumir y solucionar. Y una forma de hacerlo es evitar la medicalización de la vida. Hay un libro un tanto olvidado, pero que yo quisiera recuperar en los discursos bioéticos, el libro de Ivan Illich, titulado Némesis médica, la expropiación de la salud, del año 75. Illich explica que uno de los males de nuestro tiempo, anuncia que uno de los males de nuestro tiempo es la expropiación de la salud. Las instituciones expropian la salud a los individuos, de manera que el individuo se queda sin la posibilidad de decidir qué es para él vivir una vida sana, qué es para él priorizar entre si quiere vivir de un modo o quiere vivir de otro. La salud, a fin de cuentas, no es una cuestión meramente biológica, es una cuestión que está cargada de valores, valores que a veces son culturales, que a veces son morales, que a veces son sociales, y que en una sociedad plural y democrática como la nuestra deberíamos dejar que siempre que no se perjudique a terceros, y ahí radica la bondad del argumento de Stuart Mill que les he leído al principio, siempre que no se perjudique a terceros, uno debería ser soberano, guardián de su propia concepción de lo que significa llevar una vida sana. Muchas gracias. Muy bien.
bien la última intervención antes del diálogo. Antoni Trilla nos expondrá su análisis acerca de la salud pública y la responsabilidad social. Sí, bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores del acto, con los cuales pues, colaboramos y aprendemos mucho en el día a día en nuestro trabajo en el hospital. Su amabilidad al invitarme a compartir con ustedes un montón de dudas y algunas afirmaciones. Como el patio anda un poco revuelto últimamente, haré una declaración de conflicto de intereses previamente. No tengo ningún interés especial, el único interés es estar aquí con ustedes. Trabajo como médico epidemiólogo, sector optimista en la medicina pública, que se define por 5 P's fundamentalmente, que son pacientes, poblaciones, pasión, paciencia y pobreza. No porque tratemos pacientes pobres, sino porque nos pagan poco, fundamentalmente, que es básico en este. Y me dedico a la salud pública, que es quizá la parte que, complementando muchas de las cosas que se han dicho aquí, pues intentaremos centrar un poco más. No confundan salud pública con salud pública, que es mucho más divertida, fundamentalmente. Resumiendo un poco todo lo que se ha dicho, yo me apuntaría, creo que son dicho cosas muy interesantes, pero intentaría resumirlo de primera intención con una frase que proviene de una obra de teatro de Bernard Shaw, que dice: no trate de vivir eternamente, dice, no lo conseguirá. De manera que yo creo que esto es importante, que entremos en la teoría de que hay que utilizar la salud, hay que utilizarla para lo mejor posible, y como se ha dicho, pues hay muchas condicionantes o muchas limitaciones, y que no podemos pretender estar totalmente sanos, ni además tiene ningún interés de verdad. Es decir, es mucho mejor divertirse en la vida, disfrutar de ella, y si eso lo hacemos en buena salud, pues perfecto, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, no vamos a pretender vivir eternamente. Volviendo al tema de ahora, si esto lo comparan con una comida, que por la hora, más o menos, aunque sea España, pues podría ser, han tenido un excelente primer plato, unos entrantes, digamos, un buen primer plato, un buen segundo plato, y ahora me toca a mí lo de los postres, que es lo más ligero habitualmente, lo que la gente pues tiene menos digamos, capacidad en apreciar, y probablemente tocaría café, que no es una droga tóxica, se puede asociar a determinados tipos de tumores, pero también mejora el Alzheimer y una serie de cosas. Lo de la copa sería dudoso, dependiendo de la cantidad de alcohol, etcétera, etcétera, lo dudaríamos mucho, y evidentemente no le recomendaría un puro, porque está claro que el tabaco perjudica claramente la salud. De manera que me toca a mí intentar presentar de forma muy rápida, y para que tengamos tiempo de diálogo, algunos aspectos que no han sido quizá tratados en forma de postre. Aprovecho para reivindicar que a los que tenemos apellidos que empiezan por las últimas letras siempre nos toca ser los últimos, lo cual es una manifiesta injusticia. Yo en los exámenes en la facultad sorteo la primera letra al entrar al aula, de manera que por lo menos de vez en cuando se va renovando, pues si no siempre es el último. O sea que básicamente esto es un problema que nos intentaríamos resolver, básicamente. Se ha hecho referencia fundamentalmente a este artículo. Yo creo que todos lo han oído, se ha comentado extensamente, y no vamos a insistir más, pero vamos a intentar hablar un poquito más, centrando el tema en lo que es la intervención del Estado en un sistema público, en la salud pública, en este concepto de responsabilidad social y salud. Ya lo ha comentado el ponente que me ha precedido, de forma extensa y muy interesante, el papel de los individuos y de los gobiernos en este tema, y básicamente iremos un poco a algunos de los temas que se han tratado. El preámbulo es un poco más así de buenas intenciones, pero luego empiezan una serie de puntos un poco más concretos, algunos quizá no tan concretos, otros quizá más concretos, y el primero de ellos, en el cual nos intentaremos centrar en esta primera parte, es esta frase que dice: todo el mundo tiene derecho a una atención médica de calidad. La primera situación es que tenemos derecho a una atención médica de calidad, a muchas más cosas, medicamentos, etcétera, etcétera, pero nos centraremos en esta frase. El resto de cosas ya se han comentado, tienen mucho que ver con mi especialidad, la salud pública, el agua, el medio ambiente, las condiciones de vida, etcétera, etcétera, las diferencias o desigualdades de salud, etcétera, ¿no? Se ha comentado también, yo creo que esto es una característica de nuestro sistema y que hemos de explotar mucho más también, el hecho de que los ciudadanos tienen que ser actores activos del sistema de salud y tienen que participar en debates éticos que hoy por hoy no son demasiado abiertos a los ciudadanos. Es decir,
Hay notables ejemplos de gente muy experta en bioética en este país, este observatorio es uno de los principales referentes, pero muchas veces echas en falta, lees documentos americanos y estas cosas, y dices, se reunieron un montón de ciudadanos y decidieron discutir sobre una cosa que afectaba a los demás. Democracia participativa, otros tipos de participación. A veces los ciudadanos de este país tenemos la sensación de que no participamos, o a lo mejor no lo sabemos, o no tenemos los cauces para participar en debates realmente serios y que no son meros debates parlamentarios o políticos, sino que afectan a cuestiones que después pueden tener mucha trascendencia o relevancia en las decisiones que se toman cada día en temas sanitarios. De manera que es importante, yo creo, recuperar o potenciar, a mi entender, no soy un experto, en la parte de participación de la ciudadanía en muchos aspectos de la vida diaria de nuestro sistema sanitario. Es una política que yo creo que tiene que ir claramente adelante, y en temas de salud pública han salido muchos claramente en este sentido. Las declaraciones de la actual consellera de Salud respecto al sistema de salud de Cataluña, pido disculpas a los colegas de América del Sur y Centroamérica o otras que no conozcan el catalán, este idioma raro que hablamos 7 millones de personas situadas en la esquina superior derecha del mapa de España, pero que pueden traducir fácilmente. Aquí queremos tener un modelo sanitario importante que integre y priorice la salud pública, y estos aspectos de salud que nos afecta a todos es una pieza central, al menos en teoría, del sistema sanitario, incluyendo aspectos que se han comentado muy bien, salud medioambiental, salud laboral, y después la parte que ha comentado el doctor Martínez y también el doctor Humet de la atención sanitaria, cuando ya uno está enfermo, pues qué atención le damos, etcétera, etcétera. Fíjense en la última frase que creo que es importante. Dice: un nuevo modelo adaptado a las necesidades de todo el mundo, ciudadanos, profesionales, una parte muy importante del modelo, gestores, políticos, todos. La participación es relativamente asimétrica en estos momentos, o menos yo creo que es en algunos aspectos mejorable. Las bases del modelo sanitario que tenemos aquí en Cataluña siguen un modelo general de la Organización Mundial de la Salud, propuesto como una orientación de cara al siglo que estamos ahora, diciendo que lo que tienen que hacer es promover la salud, es decir, no prevenir la enfermedad solo, que es la parte clásica de la medicina de salud pública o medicina preventiva, sino promover la salud, y evidentemente esto se basa en algunos modelos, en modelos de atención primaria, orientados a la comunidad, orientados también a la familia y después orientados finalmente hacia la parte a la cual dedicamos mayores recursos en nuestro sistema, porque es así y probablemente costaría mucho que no fuera así, que son los sistemas de atención cuando uno ya está enfermo, sistemas fundamentalmente hospitalarios. Fíjense también que dice la Organización Mundial de la Salud pide o solicita que el proceso sea participativo, que haya un proceso participativo, que los agentes relevantes se impliquen en los temas que tienen que ver con la salud de la población y obviamente de los individuos, que no es, en el fondo no es nada más que la suma de la salud de los individuos, es lo que define hasta cierto punto la salud de las poblaciones, y promuevan la toma de decisiones conjuntas, que estas decisiones se lleven a término, es decir, que se apliquen, y fundamentalmente también un concepto que es muy importante, el de transparencia en la toma de decisiones. Estrategias de estas en lenguaje OMS que a veces es difícil de entender, multisectorial, transversal, todas estas cosas, pero que intenten promover cosas como se han comentado, el entorno físico, el entorno económico, etcétera, etcétera, intentando ver qué puede tener impacto en la salud para que, en teoría, yo comparto las opiniones que se han vertido anteriormente, pues uno puede decidir al final beber o no beber, pero tiene que estar suficientemente informado de los riesgos, inconvenientes, posibles problemas que pueda tener la bebida, y la sociedad tiene que tomar un papel activo en este sentido, pues como se intenta hacer, no favoreciendo determinadas conductas, pero creo yo no estigmatizando tampoco a quien decide libremente, obviamente, no seguirlas. Los ciudadanos en este país tienen una idea clara de que tenemos un sistema muy accesible. Esta es una de las partes importantes. La gente accede al sistema, probablemente los que trabajamos en el sistema creemos que en algunos casos accede demasiado fácilmente al sistema y que probablemente habría que tener algunos criterios para que accediera al mejor nivel del sistema en el momento y situación que le corresponde y no de otra manera, pero también esta accesibilidad de que yo me puedo presentar en el servicio de urgencias de mi hospital ahora porque me duele la oreja, y si me dicen, mire, usted mejor que fuera el médico de cabecera, pues no quiero, no me muevo de ahí.
y le avisamos, mira, tardaremos 8 horas en atenderle, me parece perfecto, no tengo nada mejor que hacer. Bueno, pues tampoco lo podemos echar, básicamente, con lo cual estas cosas nos pasan cada día, es decir, la accesibilidad existe, sin embargo, la capacidad de esta ciudadanía de tomar conciencia de este problema, de implicarse directamente en ello, ya es más dudosa, porque los términos de participación realmente no parecen, o al menos si tomamos únicamente el sistema político como el único sistema de participación, pues no parece esto tampoco tener una solución, y es un problema que llevamos desde hace mucho tiempo, de manera que esta es una situación un poco así. Los sistemas de calidad, es decir, el ciudadano queda satisfecho de la atención sanitaria que le hemos dado, está contento con el trato, ha recibido la primera parte del apartado A del artículo de la declaración de la UNESCO, es decir, ha recibido una asistencia de la mejor calidad posible. Bien, esto es una frase muy repetida, que muchos de nosotros nos creemos, todos los que estamos en esta mesa seguro, y que intentamos que el sistema sanitario intente dar la mejor calidad posible. Esto a veces no es fácil y depende de muchos factores, algunos estructurales, otros culturales, otros de cierta práctica profesional, pero muchas veces las cosas pueden no salir bien y la calidad en todos los tipos no ser la óptima o la deseable. Se intenta obtener, esto sí, a través de sistemas quizá no muy perfectos, la opinión de los ciudadanos al respecto de qué les ha parecido su asistencia sanitaria. Hay unas determinadas encuestas que siempre puntúan muy bien el sistema sanitario, lo cual nos hace dudar de su fiabilidad y exactitud, porque todo el mundo sale siempre muy bien puntuado, y también analizamos, por ejemplo, quejas, reclamaciones, y ya no les digo situaciones catastróficas cuando hay una demanda judicial, etcétera, en la cual se ve que aquello podría haber mejorado de forma rápida. Pero pocas veces dialogamos con los pacientes fuera de este entorno. O sea, las expectativas de los ciudadanos, que todos somos pacientes en el fondo en algún momento de la vida, pues pocas veces son tenidas en cuenta fuera de estas acciones un tanto especiales, como reclamaciones o alguna sugerencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y María, que es muy amiga mía, la doctora Casado, hace tiempo me dijo, ¿podrías hablar un poco del tema de lo que es responsabilidad social o participación en tu especialidad, que son los bichos, fundamentalmente, y los bichos que producen epidemias? Con lo cual, como sé, además me han chivado que han hecho varias preguntas en relación a este tema tan interesante y tan de moda como es la pandemia de gripe, pues aprovecho que estamos en los postres para soltarles algunos dulces, entre comillas, a ver si luego preguntan, y estaré encantado en compartir o no opiniones con ustedes. Esta es una situación excepcional desde todos los puntos de vista, o sea, la palabra que la define es extraordinaria, no es lo que pasa cada año, afortunadamente, y nos hemos visto metidos en un fregado de proporciones difíciles, y además tanto médicas como sociales, como de comunicación, como de percepción de los ciudadanos, etcétera, etcétera, y creo que es un gran ejercicio el poder analizar algunas de las cosas que están pasando, otras no sabemos cómo terminarán todavía, y probablemente después cabe un análisis un poco más extenso, y especialmente qué papel ha jugado la ciudadanía en todo esto. Saben que hace tiempo la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de los diferentes países, este es el de España, desarrolló desde el año 2004-2005 fundamentalmente lo que se llaman planes de preparación y respuesta, en unas condiciones determinadas. Un dato interesante es que en este documento, en el del Estado español, apenas se mencionan aspectos éticos en relación con las decisiones a tomar en una pandemia. Y de hecho, esto lo podemos decir muy orgullosos, Cataluña es de los pocos sitios que reflexionó razonablemente y de forma estructurada sobre esto mediante un pequeño documento, sin más valor, del Colegio de Médicos, en el cual participamos varios de los que estamos aquí, y que ponía sobre la mesa algunos de los problemas éticos que podíamos tener antes de enfrentarnos a una pandemia y cuando estábamos bajo la sombra o la realidad de la gripe aviar, que era una situación afortunadamente muy distinta desde el punto de vista de que se trataba de una epidemia con una posible enfermedad con una tasa de mortalidad muchísimo más alta de la que jamás habíamos visto con la gripe, ¿no? Entonces aquí nos metimos en este fregado de la salud pública, ¿no? Como decía Cicerón, la salud del pueblo es la ley máxima, y uno intenta pues que el pueblo se mantenga en la mejor salud posible, pero esto nos lleva a una serie de incertidumbres que intentaremos analizar, claro. ¿Y qué nos va a pasar? O sea, ¿qué tenemos que tener previsto? Esto, por mucho que ahora parezca que la gente escurre el bulto, hace años, especialmente en el último año, que se dice es imposible predecir determinadas cosas.
no sabemos cuándo aparecerá la pandemia. Estos son declaraciones hechas en los años 2005 y 2006 y mantenidas en los planes de preparación. Es decir, ¿cuándo será la próxima? No tenemos ni idea. ¿Por dónde vendrá? No tenemos ni idea. ¿Qué impacto tendrá? Pues puede ser entre esto y esto. ¿Matará niños? ¿Matará abuelas? ¿Matará suegras? ¿Matará diferentes? Pues no lo sabemos, ¿no? Depende. No tenemos mucha idea, ¿no? En fin. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que se ha dicho siempre, prepararnos para lo razonable, teniendo en cuenta que lo que estamos comprando en el fondo es una póliza de seguros. Y hay quien compra una póliza de seguros de muy alto riesgo y paga una prima aunque solo se abolla el coche, y hay quien se arriesga y dice, mira, si me pego la gran castaña, pues ya me tocará a mí pagar la factura porque tengo un seguro muy malo. La mayoría de los países ricos, afortunadamente entre los que nos contamos, optó por pólizas de riesgo más amplio. Se cubrió en una cobertura mucho más amplia, probablemente ahora se ve claramente mucho más amplia de la que probablemente necesitáramos, pero bueno, es lo que se decidió en su momento. Nosotros entramos en aquel momento en una discusión muy rápida, muy sencilla, que también aplica aquí desde un punto de vista de modelo general. En un Estado de Derecho, y creemos que este es un Estado de Derecho, en el tema de la salud pública, se ha mencionado también, tenemos estos problemas. Los derechos individuales, el doctor Martínez ha puesto un ejemplo muy interesante. Yo tengo una tuberculosis, pero no me quiero tratar, no me da la gana, o creo que el tratamiento es tóxico, o me perdonarán la broma, la monja Forcades ha dicho que el tratamiento está influido directamente por las multinacionales farmacéuticas y por lo tanto no quiero tratarme. Y los demás decimos que tú vas a contagiar y de hecho transmites la enfermedad, y si no te tomas el tratamiento eres un riesgo para los demás. El bienestar colectivo, la prevención, la salud de la población, todas estas cosas entran en conflicto. Yo no me quiero tratar y sin embargo tengo una enfermedad transmisible que justifica unas determinadas medidas para evitar el contagio de los demás, ¿no? Bien, desde el punto de vista jurídico, y gracias a los colegas del Observatorio de Bioética y Derecho, llegamos a la conclusión de que para hacer frente a una pandemia, y sin tener en cuenta que se tenían que tomar determinadas decisiones, la Constitución, la Ley General de Sanidad, una ley extraordinaria, bajo todos los puntos de vista, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, digo extraordinaria porque tiene exactamente una página de extensión, una página, y 4 artículos, lo cual lo hace comprensible para un médico, que es extraordinario, visto nuestro nivel de comprensión de la terminología jurídica, ¿no? Dices, caray, esto lo puedo leer, no es como el BOE, ¿no? Que es un rollo, ¿no? Tiene una paginita solo, 4 artículos, y que realmente da muchas pautas para actuar en situaciones de gran riesgo o de problemas como el que se ha comentado, el paciente tuberculoso, para poder actuar en este sentido de forma, yo creo, bastante clara. Y después otras leyes que también aplicaban y que en situaciones de crisis podían entrar en algún conflicto, en algunas circunstancias concretas, como la ley de autonomía del paciente. Bien, el resumen fue que en una situación de pandemia, estamos hablando de hace 3-4 años, es decir, no teníamos la pandemia actual, estábamos trabajando sobre la hipótesis de que vendría en algún momento alguna pandemia. La conclusión es que teníamos un entramado normativo que permitía razonablemente hacer frente a diferentes situaciones que podían requerir el uso o el empleo de determinadas situaciones especiales. Pero, y este era un dato muy importante y nos lleva, creo que a la parte final del debate, por lo que a mí hace referencia, es muy importante que estas decisiones que se tomen, que las decisiones que se pueden adoptar, estén apoyadas, tengan un fundamento en la mejor, digamos, evidencia posible científica, y que también sean proporcionales a los fines que se buscan. Este principio de que estas decisiones tienen que estar sometidas a la mejor evidencia científica disponible, y a veces es poca o nula o controvertida, a veces es muy clara, y además tienen que ser proporcionales al fin que se persigue, es una constante en toda esta discusión entre salud pública y salud individual. Y finalmente hacíamos una llamada sobre el tema de la transparencia y la democracia. ¿Qué espera la sociedad? Y creo que si analizamos algunos de los, digamos, descontentos que puede haber ahora, que los hay, y algunos muy justificados al respecto de cómo se han gestionado determinados aspectos, fundamentalmente de comunicación, pero también de actuación en esta pandemia gripal, pues es probablemente que la gente espera que las decisiones adoptadas sean razonables, sean abiertas, sean transparentes, sean adecuadas y sean responsables. Y alguna de estas cosas quizá ha fallado o quizá no se ha explicado bien.
Entonces se atribuyen decisiones a intereses ocultos o no suficientemente claros o poco fundamentados, y este es el terreno abonado para lanzar acusaciones sin ninguna prueba y después someter a la gente pues a una serie de fuego cruzado, en algunas ocasiones probablemente merecido, en otras quizá no tanto. Es muy importante pues este aspecto, porque además es lo único que nos dota de cierta legitimidad en el momento de tomar determinadas decisiones. Y al final dijimos, o en aquel documento utilizábamos esta frase para decir: es muy importante que participen los profesionales y es muy importante que participen los ciudadanos en estas decisiones. Tomar decisiones sin la participación de los profesionales y especialmente sin la participación de los ciudadanos, yo creo que es una receta bastante para el fracaso, para este paternalismo, otras palabras que se han utilizado para definir esta situación en la cual yo no he participado, y soy el que lo tengo que aplicar o soy el que lo tengo que sufrir. Me gustaría que me hubieran preguntado, me gustaría que hubiera tenido oportunidad de participar. Por lo tanto, es importante dotarse de estos sistemas, de estos marcos de referencia científicos y éticos, y en estos marcos científicos y éticos tienen que participar, creo yo, creemos, los profesionales y la propia sociedad. Antes comentábamos con la doctora Casado, por ejemplo, un tema que puede ser objeto de debate respecto a la vacunación de los profesionales sanitarios, que también creo que ha salido en algunas de las preguntas. Pues no tenemos claro, o al menos no está actualizado un marco ético y jurídico de qué se podría hacer a lo mejor en determinadas circunstancias, que se podrían a lo mejor dotar de un cierto marco mejor del que tenemos ahora. ¿Y cómo lo haríamos esto? ¿Cómo discutiríamos? ¿Quién participaría? Pues estas son preguntas que creo que la propia sociedad, nosotros, hemos de ir poniendo encima de la mesa. Y fundamentalmente también, y con esto termino, la estrategia de comunicación tiene que ser adecuada. Probablemente esta es la crítica, a mi entender, más sólida o más fácil a las dos cosas a la vez de hacer a alguna de los organismos internacionales que ha tomado decisiones en este sentido. Probablemente han comunicado mal determinadas cosas y no han sabido apreciar determinadas inquietudes y determinadas percepciones de los ciudadanos que se tenían que haber contestado de una forma quizá mejor desde un punto de vista de comunicación, y haber comunicado también mejor cómo se tomaban estas decisiones. Bien, con esto termino. Simplemente, pues como tengo que barrer para casa al tema de la salud pública, les recuerdo que en octubre de este año, noviembre, todos aquellos que quieran se pueden vacunar y se deberían vacunar de nuevo de la gripe, fundamentalmente, y muchas gracias a todos. Gracias. Bien, vamos con un tiempo razonable. Entonces, a partir de este momento, abrimos un turno de diálogo. Si su reflexión, o su pregunta o su comentario va dirigido a alguno de los cuatro ponentes en particular, háganlo constar así en su intervención. Si no va dirigido a nadie en particular, bueno, pues entre ellos organizarán para dar la respuesta que crean más adecuada. Adelante, por favor. Intervenciones. Aquí las compañeras con el micro se lo acercarán cuando quieran. No puede ser que no tengan nada que decir con todo lo que se ha dicho desde la mesa. Bueno, les habéis dejado. A ver. ¿Qué? ¿Demasiado sueño? Pues la verdad es que sí, lleva aquí todo el mundo desde las 9 de la mañana, y son muchas horas seguidas, esto es cierto. Ya sabes que un querido amigo nuestro común decía: la mente no aguanta más que el culo, sí. Fundamentalmente. Con lo cual, sí. Puede decir, doctor Valls. Bueno. Sí. Bueno, yo la verdad que encuentro que el tema de la justicia en salud y la distribución de los riesgos en salud y la percepción pública, que todos habéis comentado en las intervenciones, pues la verdad da muchísimo de sí. Lo que sucede es que es muy tarde, ¿no? Pero a mí, tomando por la intervención de Toni Trilla y no por la pandemia, en el que sí que hemos trabajado algunas cosas juntos, efectivamente, pues me gustaría preguntar, porque hay aquí gente de antropología y de sociología y de filosofía que quizá han trabajado más que yo sobre la cuestión del debate público. Tú has dicho que echabas de menos en España un debate público. Nosotros en bioética siempre decimos que tiene que haber un debate público y que ese debate público tiene que ser un debate informado. A mí me gustaría ver si podemos reflexionar juntos cómo se puede hacer una mayor
participación democrática, por estas vías que no son la tradicional vía del partido, del sindicato, que están quizás un poco contaminadas, de que también es ponerse en una fila, ¿no? Más que ser una persona absolutamente reivindicativa e independiente, que también puede ser, y a ver las haylas en todas partes, pero cómo usar eso del debate informado y organizar un debate racional, adecuado, transparente entre los ciudadanos. Porque mira, nosotros ahora estamos trabajando en un proyecto que trata sobre temas de nanotecnología, la gente del grupo de recerca. Y a veces nos damos cuenta de que tanto la Unión Europea como, por supuesto, los planes nacionales o cualquiera que se dedica a analizar la cuestión del riesgo que hay subyacente en estas tecnologías, de las que pocas cosas sabemos sobre sus consecuencias, lo que dicen es que tiene que haber un debate público para que la gente opine sobre eso. Y en cierta manera, lo diré claro, hemos llegado a pensar si no es una cobertura, es decir, como no sabemos de qué va, pues que haya un debate público, que la gente se sienta implicada en lo que pasa y a ver qué es lo que quiere decir eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería trasladar la pregunta, a ver si entre nosotros conseguíamos que se despertaran los que están en esa fila de más atrás y que yo de momento no veo, ¿eh? He cumplido mi deber, ¿eh? No lo sé, es decir, yo creo que esta es la pregunta, o menos para mí una de las preguntas importantes de cómo se organizan este tipo de debates, ¿no? Hay países que lo tienen un poco más establecido con diferentes fórmulas y tienen, por ejemplo, Estados Unidos de vez en cuando utiliza a nivel de cada estado, incluso en comunidades más pequeñas, a nivel de todo el país o en todo el país, no lo tengo tan claro si funciona así o no, pero creo que es muy interesante. Uno echa de menos, pero ayer creo, no lo recuerdo muy bien, pero creo que fue el presidente de Estados Unidos que en el discurso del Estado de la Nación, del Estado de la Unión, se quejó precisamente de que faltaba debate en su país y lo atribuyó en parte a los medios de comunicación y sus propios sistemas de plantear cuestiones globales que están muy constreñidas por la actualidad, por el tiempo de respuesta y por lo tanto no permiten un debate, lo que permiten es un titular y poca cosa más, ¿no? Es una lástima, porque probablemente, al menos en España, el seguimiento de los medios de comunicación audiovisuales y también escritos probablemente permite debates más tranquilos, más diferidos en el tiempo y que quizá a partir de ahí se podrían recoger algunas cosas. No sé, es curioso, pero a veces el impacto de una carta al director de La Vanguardia, o bueno, digo La Vanguardia porque es uno de los periódicos de aquí de Cataluña, pero cualquier carta al director o un tema puede generar un debate que se transmite en el tiempo y acaba incluso llegando a instancias políticas o a los medios de comunicación que mucho más de masas, y eso puede tener, o sea, creo que salta como noticia. Lo que falta después es la tranquilidad o la reflexión de aquí hay un grupo de ciudadanos que han sido escogidos, no sé por qué, por su interés, por su conocimiento, por su distribución, y que durante un tiempo han reflexionado y han dicho que esto no lo ven claro, o que esto lo ven muy claro, o que esto no entienden nada. Y también estoy de acuerdo contigo, salen todos los documentos, debate público y tal, pero luego, bueno, ¿quién debate? ¿No? Si debaten los expertos no es lo mismo. Tiene que debatir el ciudadano. Lo que pasa es que el ciudadano, no sé cómo, de verdad, pero se admiten sugerencias en este sentido. Sí, yo en este sentido me parece interesante, aunque no he seguido en los últimos meses el tema, sí lo seguí al principio. Es la iniciativa de la República Francesa de establecer lo que ellos llamaron, bueno, ya han llamado los estados generales de la bioética, a fin de que, en vistas a la reforma pendiente de algunos aspectos ligados, algunas cuestiones ligadas a la reproducción asistida y a la interrupción voluntaria del embarazo, reforma prevista de sus leyes, han optado, digo que no sé en este momento cómo está la cosa, pero por lo menos como idea, ya que hablamos de ideas, de estos estados generales de la bioética, que consisten en que cada uno de los departamentos, ellos se reúnen por departamento, están organizados por departamentos y los departamentos en regiones. Bueno, en cada uno de los departamentos se convoca a una muestra estadísticamente significativa, es decir, representativa, vamos a decirlo así, de la población que voluntariamente acepte, a fin de que realicen una serie de jornadas y aporten sus sugerencias respecto a borradores de cambios en la ley francesa de algunos aspectos de reproducción asistida. Posteriormente, las conclusiones de todos estos, digamos, reuniones de trabajo
son enviadas a la Asamblea Francesa, a los representantes, para que ellos tengan en cuenta qué opina, no vamos a llamar el pueblo, pero sí por lo menos una muestra significativa de la población francesa. Bien, no sé en este momento cómo está esta movida, pero como idea, a mí cuando la leí y la comenté, hace ahora aproximadamente más o menos un año, cuando llegué a la avenida de Edgar Morin a Barcelona, recordáis muchos de vosotros, entonces, bueno, es una idea posible, es una idea más, es decir, no es imposible hacerlo. No, seguro que puede ser por una vía tan administrativa como el tipo francés, puede ser por otra vía, es igual. Evidentemente, el caso que luego los representantes políticos de la Asamblea Nacional, en el caso de Francia, hicieran de lo que les había llegado a través de estos estados generales sobre bioética, está por ver. Pero por lo menos incluso hasta el nombre es bonito. Gracias. ¿Tú tienes más información? Si te importa. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber más debate y buscar consenso, sobre todo cuando hay que tomar decisiones difíciles. Y una de las decisiones difíciles tiene que ver con cómo distribuir los recursos cuando son limitados. Y hay alguna experiencia de buscar consensos y el resultado no es muy halagüeño. En Gran Bretaña hubo un intento, de una manera informal, pero sí promovido por el gobierno, de que la gente supiese cuál era el coste real de los tratamientos y que asumiese que había que priorizar y cómo priorizar en un sentido o en otro y dejar que la gente tomase sus propias iniciativas. No resultó bien porque básicamente el ciudadano inglés, en este caso, no quería hacerse responsable de las decisiones difíciles. Es mejor hacer responsable a los médicos y a los políticos. Y si no nos gusta la decisión, protestaremos. Hay otro ejemplo histórico, que es el caso de Oregón, que imagino que en el máster ha salido en alguna ocasión, en el que una parte, también para establecer prioridades sanitarias, una parte de ese establecimiento de prioridades consistía en preguntar directamente a los ciudadanos y se organizaron, pues, muy al estilo norteamericano, grupos de discusión, pero grupos hasta de 1000 personas donde, bueno, pues se discutía, se ponían diferentes alternativas, se argumentaba a favor de unas, de otras, se votaba, pero el resultado fue bastante también descorazonador, en parte porque los prejuicios sociales tienen mucho que ver cuando hay un debate entre ciudadanos. Por ejemplo, al establecer prioridades sanitarias, la cirrosis a la cola. ¿Por qué? Porque estigmatizamos al alcohólico. O a veces falsa percepción de las enfermedades que uno no ha padecido. Por ejemplo, la gente prefería que le sufragasen los gastos de las gafas que no los gastos de quemaduras en partes del cuerpo no visibles. Porque como no eran visibles, claro, cuando uno no se ha quemado el cuerpo, no tiene una percepción real de lo que está sucediendo, ¿no? O sea que los expertos, yo he hablado contra los expertos en mi intervención, pero son necesarios también, porque a veces es el contrapunto necesario cuando la imaginación del ciudadano es libre, ¿no? En fin, que hay algunos antecedentes, pero no son muy halagüeños. En todo caso, hay que buscar la manera, de eso no hay duda. Sí, si me permites un ejemplo en esta línea, estoy de acuerdo, y además es un ejemplo, creo, muy curioso. Hace un tiempo ya se publicó un artículo en una revista de cirugía ortopédica en la cual los cirujanos ortopédicos tienen una dificultad a veces, que es que tenemos 2 manos, 2 pies y dedos en cada mano, derecha e izquierda, y a veces se equivocan del lado donde tienen que operar, ¿no? Esto pasa de vez en cuando, pasa muy pocas veces afortunadamente, pero puede pasar. Un sistema de seguridad para mejorar la calidad en los hospitales es que se marca el sitio donde te van a operar. Dice, bueno, usted le duele el pie izquierdo, le vamos a intervenir del pie izquierdo. ¿Es verdad que le duele el pie izquierdo? Sí. Bien, pues marcamos el pie izquierdo diciendo es este y firma, el cirujano pone sus iniciales con un tipo de rotulador que cuando va al quirófano no ha desaparecido, lo vuelven a comprobar todo y encima pues se supone que entonces no se equivocan, ¿no? Pues hace un tiempo en una revista americana les dijeron a los pacientes que iban a ser operados que por favor se marcaran ellos en casa el pie o el dedo que les tenían que operar.
más del 60% dijo que no, que eso era cosa del médico. O sea, imagínate que te dicen, márquese usted el pie porque igual nos equivocamos y lo operamos el otro. No, esto es problema del doctor, ¿no? El pie es suyo, fundamentalmente. Pues estoy en esta línea, o sea, la gente probablemente a veces hace una dejación de funciones que dices, es increíble, ¿no? O sea, solo márqueselo. No, esto es cosa de los médicos. Bien, ¿tenemos alguna intervención más? Hola, buenas tardes. Yo quisiera incidir una vez más sobre un tema que ha aparecido varias veces a lo largo del día. Soy médico cirujano y ex alumno del máster de bioética. Mi nombre es Joan Aixas. El tema al que me refiero es a la claudicación del sistema ante la necesidad o no necesidad de vacunación del personal sanitario de la gripe A. En las fechas en las que nos movemos, ya somos capaces de tener números, de saber qué porcentaje del personal sanitario ha recibido la vacuna de la gripe A. Probablemente el porcentaje es mucho más bajo de lo esperado. Si atendemos a los hechos, el personal sanitario ha pasado de ser un personal de riesgo de contraer la enfermedad a ser un personal de riesgo de extender y transmitir la enfermedad. Por tanto, como médico asistencial, he vivido este conflicto ético dentro de los pasillos de mi hospital con muchos de mis compañeros, sin encontrar una respuesta adecuada. Llama la atención que algunos organismos, como el Sindicat de Metges de Catalunya, ha mandado por escrito a todos sus afiliados que por favor se vacunen en aras a que es personal servicio público y por tanto de riesgo de transmitir la enfermedad. Sin embargo, un sindicato de afiliación voluntaria también ha tenido una respuesta mínima. Yo quisiera incidir otra vez y preguntar la opinión de la mesa sobre este fenómeno sociológico que hemos vivido en estos últimos meses. Gracias. Dos datos. Uno, las cifras oficiales no se conocen todavía, pero se ha vacunado en personal sanitario en Cataluña de la gripe A, o sea, específicamente de la gripe pandémica, menos del 12% del personal sanitario que podría haberse vacunado. En algunos hospitales se ha llegado a tasas de vacunación del 16-17%, cuando normalmente en la gripe estacional las cifras acostumbran a oscilar entre el 30, 28 muchos y 40 pocos los que lo hacen mejor. De manera que se ha vacunado un tercio o menos de un tercio habitualmente de los que podrían haberse vacunado. Yo creo que esto es un motivo de amplia y profunda reflexión. Es decir, por una parte hay una percepción que es atípica en este sentido y ha contribuido mucho a una cierta confusión en este sentido, pero por otra parte yo también estoy de acuerdo completamente en que deberíamos intentar normalizar de alguna manera esto, porque no es lo mismo que no se vacune pues una enfermera que está en consultas externas de oftalmología, que dices, bueno, ¿qué le vamos a hacer? También el riesgo existe, pero es muy bajo, que no se vacune personal de la UCI o personal de urgencias que están o personal de una sala de trasplante, en los cuales la transmisión de la enfermedad a sus pacientes puede ser realmente complicada. Yo creo que esto, como digo en catalán, me perdona la expresión, ens ho hem de fer mirar, que digo yo, o sea, que hemos de ver por qué esta respuesta. No quiero entrar tampoco en polémicas, pero dentro de la mala respuesta, la respuesta menos mala ha sido de los médicos. El personal de enfermería ha sido una respuesta mucho peor desde este punto de vista, con lo cual también abre otro debate. El Colegio de Enfermería no hizo recomendaciones nada potentes en este sentido, mientras que el Colegio de Médicos sí que se posicionó también claramente a favor de recomendar la vacunación. No lo sé, pero yo creo que es un tema para la reflexión clara y yo aventuraría
que para hacer un tipo de debate y ver si esto se tiene que regular de alguna manera, respetando muchos derechos y todos los que quieran, pero no parece razonable esta situación, ¿no? Creo además, perdón, una última cosa, sacaron hace muy poco una estadística no demasiado fiable de varios países de Europa, algún país de Asia, creo que Canadá y Estados Unidos, no eran demasiados, eran 7 o 8 países. La tasa de vacunación entre el personal sanitario más baja era la de España, bueno, claramente. O sea, los otros países que no tenían tampoco tasas muy buenas, tenían tasas mejores que la nuestra. ¿Puedo hacer un inciso pequeño? Sí. No, es una pregunta que viene solamente al hilo de eso. ¿Alguien sabía que la Comisión de Bioética de Cataluña había hecho un posicionamiento, había hecho una toma de postura apoyando la vacunación? ¿Se difundió de alguna forma eso? Bueno, yo puedo hablar por lo que a mí respecta. Ese documento, que es un documento, bueno, el posicionamiento de la carta en la cual se recomendaba y se explicaba la vacuna, se difundió en la red interna del hospital, se dio a conocer a todos los médicos del hospital, entre otros documentos, de forma, digamos, espontánea o voluntaria por parte de la comisión, y personalmente lo utilizamos en varios medios de comunicación. Es decir, en algún momento de alguna entrevista se utilizó esto. A partir de aquí, yo hablo, no sé, Joaquín, si en su hospital también lo hicieron lo mismo, pero... Sí, nosotros también lo difundimos. Perdón. No. En nuestro centro, contestando la vacunación en la gripe estacional se sitúa entre el 30 y el 35%, y este año ha sido del 30%, y en la de la gripe A ha sido del 10%, entre el personal sanitario. Entonces, yo creo que aquí hay dos problemas, desde mi punto de vista. Uno es, hay una campaña general contra la vacunación, no solo contra la de la gripe en este caso, sino en Estados Unidos hay grupos bien organizados en contra de la vacunación infantil, etcétera, de tal manera que hay rebrote, y esto el doctor Trilla lo sabrá mejor, pero que hay rebrote de algunas enfermedades que estaban en clara recesión. Entonces esto nos encontramos con que no solo en estos aspectos, sino en algunos otros aspectos de la medicina, nos encontramos con demasiada podríamos decir propaganda o grupos que bajo la pancarta de las medicinas alternativas venden de todo, y venden desde cosas que pueden ser razonablemente serias y bien estudiadas hasta verdaderas fantochadas, de tal manera que a veces en los hospitales nos encontramos pacientes en situación terminal, potencialmente curables cuando habían sido diagnosticados, que han estado en manos de algún brujo entre comillas, ¿no? Perdiendo meses y perdiendo tiempo. Entonces con las vacunas pasa algo parecido, yo creo, a nivel mundial, o a nivel de las sociedades desarrolladas. No sé qué pasa contra las vacunas, como si la vacuna fuese un elemento no natural, muy artificial, muy intervencionista, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un aspecto, pero me parece que el más importante en esta campaña ha sido que ha habido una comunicación nefasta de las autoridades sanitarias en general, empezando por la OMS y siguiendo por nuestras autoridades políticas. Si recordáis, en el mes de agosto no había día que la ministra, que no es una experta en virología, que yo sepa, tuviese que decir algo. Claro, el primer día un político puede decir alguna cosa interesante sobre el tema, pero cuando tiene que hacer 20 declaraciones durante un mes, acaba diciendo tonterías y saturando la situación, de tal manera que al final lo que se genera es una confusión tremenda. Y en esta epidemia de gripe, que tiene, yo creo, un trasfondo muy importante, porque se ha comprobado, se ha puesto de manifiesto, se ha demostrado lo que los virólogos venían diciendo, que es posible esta mutación que se ha producido, con la única salvedad y suerte de que ha sido una epidemia con una mortalidad muy baja. Pero nadie dice que lo mismo que se ha producido no pueda venir con una mortalidad muy alta. Y si la mortalidad fuese alta, hubiese habido bofetadas en los hospitales para vacunarse por la gripe. Es decir, que se mezclan una serie de problemas en relación al tema concretamente de la gripe que preocupan. Uno es el de la comunicación en general alrededor de todos los temas sanitarios, y otro diferente,
que es concretamente con el tema de las vacunas, que hay como una especie de anticampañas de vacunación que, bueno, que seguramente son absolutamente irracionales, ¿no? Bueno, vamos ya demasiado justos de tiempo. A ver, por favor, mirar el reloj. Un cuarto de hora de descanso por aquello de tomar mínimamente el aire y volvemos enseguida con las siguientes intervenciones y la clausura. Hasta dentro de un cuarto de hora, por favor.